Sociedad. Desde la sociedad. Un espacio donde convergen sociedad y gobierno. Con las noticias al día de Héctor Bernal. La opinión editorial de Marco Antonio Guevara. Y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad. Donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenos días. Una vez más desde la sociedad. Estoy con ustedes. En esta ocasión la inicio presentándome y también presentando los temas que quiero tratar. Mi nombre es Francisco Ornelas Gómez, profesor normalista, profesor de carrera, que dejé ya la docencia frente a grupos, pero sigo en activo en eventos tan importantes como son los medios de comunicación, para compartir aquellas reflexiones que ustedes también las comparten y las sienten y la viven al día. En este día, lunes, quiero tocar temas que de alguna manera quedaron incompletos, si se quiere, porque es tanto lo que se puede decir de ello que se necesitarían muchas horas para hablar solamente de un solo tema. Y me refiero a este mes de mayo, que engloba de alguna manera personas, instituciones tan importantes, todas ellas en la vida institucional de una nación como es México, y en la vida tan importante también de una familia, y también de la institución, la escuela, en este caso la educación mexicana. Y esa pieza clave, como decía en días pasados, pieza clave los maestros y pieza clave los alumnos. El 1 de mayo hablamos de los trabajadores, y ahí están no solo los que caminan con mucho temple y esfuerzo y dignidad a lo largo del país, desde que amanece, y muchos de ellos hasta que anochece están trabajando para poder completar el salario y para poder sacar adelante a su familia. Y los trabajadores que ahí están también a lo largo del país, en las aulas, con mucho esfuerzo y alegría y entusiasmo, ahí sí hay que ponerle mucho esfuerzo, pero también mucha alegría y entusiasmo para que la educación pueda influir, pueda motivar a esos niños que llegan muchas veces ansiosos por ver qué van a aprender en ese día o qué van a aprender más adelante después del recreo. Y esa motivación es principal para que el maestro pueda trascender día con día. Y también la motivación también debe ser parte de los trabajadores, aunque estén en condiciones muy difíciles, porque esa motivación, que ahorita lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con hacerle la carga más ligera, más fácil de sacarla adelante, en esa programación, valga la expresión, en esa motivación, en ese internamiento que se haga hacia sí, de que su trabajo hay que hacerlo, y hay que hacerlo con alegría, aunque sea duro y mal pagado, aunque sea rutinario y también no bien pagado, pero le quita carga en la medida que haga las cosas con entusiasmo y bien hechas, y eso le da la satisfacción interna que es fundamental para que el ser humano camine como debe ser en la vida, y enfrentándose pues a condiciones muy difíciles como lo estamos viviendo en México y lo viven muchos países, principalmente los países llamados subdesarrollados y los países que están en nuestro contexto, los países de América Latina, cual más, cual menos, todos tienen limitaciones económicas, y no salimos de un déficit democrático, no salimos de un entramado democrático político que no permite que las potencialidades de los trabajadores de todos los rubros, ya mencioné en lo general, ya mencioné en lo particular a los maestros, pero también hay tantos trabajos especializados en medicina, enfermeras, médicos, los encargados de las administraciones de las distintas instituciones, los encargados de las distintas
talleres, fábricas, etcétera. De tal manera pues que para todos va un reconocimiento en este día. Y partiendo pues del 1 de mayo de los trabajadores, que se engloba a todo mundo, y aquellos que ya somos trabajadores en retiro, pero que debemos seguir en activo, y que debemos aportar un granito de arena en este contexto y en este caminar para que el país crezca y sea mejor, para que haya un verdadero crecimiento que es diferente al desarrollo, porque a veces el desarrollo que se da en el país y se hablan de inversiones y de esto y del otro, pues sí, pero a veces es un desarrollo, un crecimiento, perdón, un desarrollo que conlleva beneficios económicos y que realmente se van concentrando en unos cuantos, los dueños de los grandes conglomerados, de las grandes transnacionales y de las grandes empresas nacionales y de las que se están viniendo al país por el factor fundamental que es un salario bajo para esa gran masa trabajadora de México. Cuando tocamos el día 10 de mayo, el Día de la Madre, hablamos de la mitad, un poco más de la mitad de los habitantes de México, y es un elemento fundamental, tan importante y más en muchos aspectos que el sector de los hombres, la mujer, y que ahí lo dijimos también que se debe reconocer día con día, no nomás en una sola fecha, que se convierte así como algo así de consumismo y de quedar bien con la mamá y después olvidarnos de ella, en ocasiones muy lamentables porque nos perdemos en otras cosas y nos olvidamos que tenemos una mamá o una abuela que está en condiciones difíciles y que requiere mínimo la atención emocional, la atención afectiva para que ella siga adelante, para que no se sienta que está sola en el mundo y que ni siquiera sus seres queridos, aquellos que ella en una ocasión los tuvo, los parió, no se acuerden de ella regularmente, o se acuerden cuando está enferma o cuando tiene mucha necesidad. Y luego vino el día 15 de mayo, y ahí quedamos pendientes con algunos maestros, pero yo lo dije que todos recibían mi más profundo respeto, maestros y maestras, y mencioné a las instituciones a las que tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar, como es el CETIS 86, el CEBETIS 122 y el Colegio Palmore, y la primaria Francisco Villa de la Colonia Villa, y las escuelas, la de Tabasco, la de Campeche, del estado de Campeche y del estado de Tabasco, y la escuela del Ejido Progreso de Cuauhtémoc. Pero maestros que quiero mencionar esta mañana para resarcir ese espacio que quedó ahí por la falta de tiempo y por la premura de las ideas, o lo atropellado en ocasiones para terminar la idea y brincar a otra idea. Reconocer a maestros como el profesor Luis Ángel Machuca, o el profesor Óscar Gómez Carrasco, o el profesor Raúl Martínez Ponce. Esos profes que yo les tengo tanto respeto porque he visto que han sido multipremiados muchas veces en el entorno concreto de su área de trabajo, que los alumnos los quieren, los respetan, y ese día 15 de mayo todavía hay niños de las comunidades rurales de esos maestros que le llevaban en ocasiones, aunque fuera un jabón, así un jabón de baño, con la idea de llevarle al maestro un pequeño regalo por las limitaciones económicas que ellos vivían. Un detalle así sencillito, pero que reflejaba precisamente esa estima tan grande que le tienen al maestro. Y en este caminar, el maestro Federico Lira, que está al frente de la preparatoria Palmore, y todos los compañeros que lo acompañan, maestras y maestros, mis respetos para ellos. Gente que al final de mi carrera tuvieron a bien hacerme reconocimientos que de alguna manera valen mucho por todo lo que engloba el contenido del video, de las fotografías, de la placa, de las cartas, etcétera, etcétera. Para ellos, licenciado Federico Lira y su personal, mis respetos, lo mismo que para la Universidad Palmore.
y su directora Irma Yolanda Negrete. Maestros, quiero hacer una reflexión con ustedes. Alumnos, exalumnos, muchos de ellos que ya en alguna ocasión me han comentado que en este programa desde la sociedad lo han estado siguiendo en algunas participaciones a través de YouTube, se meten a internet y bajan el video y si pueden lo comparten. Nada más le ponen ahí profesor Francisco Ornelas y luego les da este programa, el video que tengo a bien estar en este momento realizando, o los videos que ya se realizaron, como del Día del Trabajo, sobre los premios Nobel cuando muere Gabriel García Márquez, sobre Octavio Paz en su centenario de nacimiento, como el Día de la Mujer Internacional a principios de marzo, y así otros videos como el del sistema bancario, que me atreví a hacer esos comentarios porque leía en esos momentos, hace aproximadamente un mes y medio, que la banca había recibido de ganancias netas, libres de polvo y paja, como se dice, 84,000 millones de pesos, la banca comercial mexicana. No estoy refiriéndome a la banca de desarrollo, a Nafinsa, Nacional Financiera, Banco de Comercio, a la banca oficial de gobierno, no, a la banca comercial, que la principal, el núcleo de esa banca, los 5 grandes son extranjeros: Bancomer de España, Santander de España, Banamex de Citigroup de Estados Unidos, HSBC de los ingleses, y así nada más quedan 2 que son más chicos y que son de México: Banorte e Inbursa, y los pequeños que pues de alguna manera los toman mucho en cuenta, como pasa con los partidos también pequeños, que no los toman en cuenta ni en el pacto ni en las deliberaciones de tipo político para las reformas. Me refiero a los partidos chicos fuera del PRI, del PRD y del PAN. En este caso me estoy refiriendo a la banca chiquita de Azteca, Banco Azteca, Banco de Coppel y una serie de bancos que pues lo que tienen es que están ahí porque aprovechan el recurso de algunos ahorradores, y ellos realizan sus propias construcciones, sus propios negocios usando el dinero de los ahorradores. Esa es la riqueza que el banco aprovecha. Volviendo a lo nuestro de los maestros, volviendo a lo nuestro del tema que quiero compartir el día de hoy con ustedes, es cómo el ser humano se desarrolla y cómo los maestros tenemos un papel fundamental, básico para ese desarrollo, y cómo las madres juegan otro rol muy importante también en ese desarrollo del ser humano, hombre y mujer, que en sus primeros años son los niños y las niñas. Este caminar de los maestros, por eso se ha dicho que más que un trabajo es una vocación, es una tarea que conlleva en sí muchas satisfacciones, más que muchas recompensas monetarias, sueldos y prestaciones, muchas recompensas de tipo interno, de tipo afectivo, de tipo psicológico. Eso es lo que mantiene a muchos maestros y los hace feliz en las aulas. Bien, ¿cómo entender y reflexionar en este caminar que le quiero hacer y que ojalá llegue a muchos de mis exalumnos que egresaron desde los 80s, del CETIS 86, del CEBETIS 122 y desde la década de los 90, y que hoy ya son padres de familia y que hoy están preocupados también porque sus jóvenes muchachitos son niños de primaria y muchos ya son niños de secundaria y de bachillerato, y me he encontrado con varios que me dicen: ya mis hijos terminaron en la universidad, terminaron en el tecnológico, están por terminar, y eso es una inmensa satisfacción, saber pues que de una u otra manera vamos caminando y va caminando también el país. Y ahí también lo he dicho en otras intervenciones, que todo esto es un proceso y son los frutos de la revolución, que todo es un proceso que no es en blanco y negro, que no es malo y bueno,
sino que es un proceso que se va en crecimiento, pero que hay momentos en que en las distintas instituciones, como en las distintas esferas de las políticas, hay estancamiento y en ocasiones hay retroceso. Y lo que también se ve mucho y se está viendo en la actualidad, hay opacidad y hay saqueo del erario y hay corruptelas en oficinas públicas o en entes económicos públicos como es Pemex, como es CFE, como es otras instituciones, porque el entramado que tenemos lo ha permitido. Y cuando aquí lo hemos señalado, ha sido con la única idea y con el único propósito de decir, ustedes que tienen las autoridades, que tienen el recurso humano y financiero y técnico y jurídico, hay que utilizarlo para ir creciendo paulatinamente, pero ir creciendo, y si se puede más aceleradamente, pero ir creciendo en desarrollo humano, creciendo en desarrollo ciudadano, creciendo en las instituciones que nos van a dar solidez como personas y como mexicanos. ¿Cómo se da este proceso? Esa es ahorita mi reflexión con ustedes, padres de familias que me están escuchando, con los maestros y alumnos y exalumnos que me escuchen o que se vayan a internet y lo busquen a través de YouTube, cómo lograr esto y poder incidir y avanzar con mayor velocidad en este crecimiento del país. El ser humano nace con potencialidades físicas, psíquicas y espirituales. Y ahí es donde juega un papel importantísimo ese personaje, y yo digo personaje, que es la mujer, que es la dama, en su papel de madre. Es la primera etapa de una crisis, valga la expresión, que va a dar producto, que va a dar un nacimiento, que va a dar un alumbramiento de un nuevo ser que viene a este mundo. Es la primera crisis por la que pasa el ser humano. Y tiene que vivir esas crisis. Luego vendrá la infancia, la primera infancia, la segunda infancia, la tercera, que va arrancando entre el 1 a 3 años, de 3 a 6, 7 años y de 6 a 9, 10 años, para entrar luego a la pubertad. Pero esas crisis van dando origen a que el niño vaya creciendo. Y cuando está muy pequeño no es muy consciente, dije claramente, no es muy consciente de ese crecimiento, ni de su crecimiento físico, estatura, peso, ni de su crecimiento psicológico, que se dice que en los primeros meses y en los primeros años es básico y fundamental para que ese ser humano camine con mucha estabilidad emocional y con un crecimiento que le permita ser en la vida feliz. A eso venimos a ser felices, y para ello tenemos que trabajar todos en conjunto, y ahí es donde juega un papel muy importante, y lo vuelvo a repetir, quienes ejercen el gobierno y quienes ejercen el Estado mexicano y las distintas instituciones para llevar a cabo las políticas que correspondan de trabajo, educativas, de salud, de desarrollo creativo, de investigación, etcétera, etcétera. Bien, el niño no es muy consciente, pero para ello la naturaleza siempre ha sido sabia y en ese tenor nos ha preparado, o como la gente que así lo pensamos o lo piensan, Dios tiene marcado cómo va el camino y va preparando a la gente para que se vaya desarrollando. En la naturaleza nos quedamos impresionados cómo los animalitos y las plantas, seres vivos, todos ellos, tienen infinitos medios de adaptación para crecer y defenderse y cumplir con su ciclo vital, biológico. En el caso nuestro es un largo periodo, a veces muy largo, porque a veces nosotros mismos lo obstaculizamos, porque a veces nosotros mismos frenamos a nuestros jóvenes, en lugar de darles alas, les ponemos obstáculos por miedos, por temores, porque según nosotros no vaya a pasar lo que a nosotros nos pasó. Y lo que hacemos es bloquearlos. En lugar de abrirles el abanico, los estamos bloqueando. O ponerle, como lo dije en ocasión pasada, aquí vas a ser también un médico como lo fue tu abuelo y como lo fue tu papá.
y aquí vas a ser un ingeniero, como lo fue tu tío, como lo fue tu abuelo y como lo fui yo, y tú vas a ser un ingeniero. O si yo no lo fui, bueno, tú sí vas a ser un ingeniero porque yo te voy a dar la carrera y te lo voy a pagar. Pero yo quiero hacer otra cosa. No, aquí se hace lo que yo digo y vas para adelante. Y luego lo que hacen es cortar las alas a esa criatura, a ese niño, a ese joven, ya un jovencito, que desea otra cosa para su vida, que desea otra cosa para desarrollar su potencialidad, que no es nada más tener un título, generalmente con la idea de hacer dinero. Ahí está el error, precisamente porque hay un entramado en la cultura, en la sociedad, de tener dinero, de hacer dinero y de protegernos ante un miedo, pues, de padecer hambres o enfermedades y no tener con qué resolverlas. Ahí es donde está fallando la institución del entramado institucional, pues, de políticas públicas, que mete a la sociedad en una dinámica a veces desesperada con tal de tener acceso a trabajos lo mejor remunerados, así sea atropellando a otras gentes para obtener determinados puestos. Y ya no estoy hablando de los puestos políticos, que realmente en el fondo lo único que van en busca de ellos, muchos de ellos, es por los altos sueldos que se ponen a sí mismos. Esa es la triste realidad y todo el mundo lo sabe, que se ponen a sí mismos, y entonces pues se desvirtúa un proceso que debía ser políticas republicanas, austeras, pensando en las necesidades tan importantes y tan prioritarias de la sociedad, en cuestión de agua, en cuestión de transporte, en cuestión de trabajo, en cuestión de vialidades, etcétera, etcétera. Cuando la madre y el padre dejan de atender a sus hijos, como en ocasiones lo estamos viendo en estas últimas décadas, en función del trabajo, pues dejan suelto un elemento que es muy importante: darle rumbo al niño para que él vaya desarrollando en forma comedida, ponderada, sus potencialidades, que no se vaya a perder, que sepa que hay normas, que hay caminos que son los correctos y que hay otras cosas que hay que evitarlas, hasta para evitar un accidente grave y lamentable cuando se suelta a la criatura así nomás porque sí. El joven, cuando tiene ya idea de sus potencialidades, cuando ya es consciente a través de la razón, de su potencialidad razonable, de lo que debe de hacer, lo va a hacer, y ahí es donde tiene que entrar también el padre y la madre y la escuela y los maestros, para irle dando rumbo a ese joven e irlo canalizando, pero no irlo manipulando ni manejando, sino irlo simple y sencillamente atendiendo a esa potencialidad que se está abriendo como joven en la vida, sea varón o sea mujer. El ser siempre está en un proceso de crecimiento, no terminará. Cuando se da lo físico en los primeros años, de 6 a 10, de 10 a 15, de 15 a 25, se ve el crecimiento físico, es palpable, y ese crecimiento va a llegar un momento en que va a tender a declinar, después de que llegue a la edad adulta, a los 45, 50 años o un poco más, depende del tipo del individuo, de la genética, y también del estilo de vida que ha llevado, de vicios o de malpasadas o de preocupaciones de gratis, como se dice, porque no va a resolver el problema con estarse preocupando y obsesionando. Entonces, en ese caminar físico se va a declinar y se va poco a poco a ir menguando la cuestión física. Ya no se podrá ir y hacer los recorridos que se hacían en la Deportiva 1, o hacer el levantar los pesos que se levantaban en otros tiempos. Pero lo que es el crecimiento interior, lo que es el crecimiento cognitivo, lo que es el crecimiento mental, espiritual, ese no declina, por el contrario, va en crecimiento, en experiencias, en sabiduría,
en lecturas, en ser más tolerante, en ser más receptivo y a buscar y encontrar a distintos elementos que están frente a uno, al lado de uno o junto a uno, para compartir y escucharlos y que ellos nos compartan y nos den las herramientas que nos permitan trascender. Eso es lo interesante de la vida, que en la medida que el ser humano crece en los años, crece su potencialidad mental, psíquica y de conocimiento. No en todos los casos, pero en muchos sí, cuando se van cultivando, porque todas las cosas se tienen que cultivar, se tienen que mantener, de otra manera se mueren o van menguando hasta que de alguna manera también entran en un declive. Con esto quiero decir pues que muchos seres humanos con determinada edad, a veces de muy temprana edad, desde los 50 y tantos, 60 y tantos, ya caminan con desánimo, ya caminan como esperando llegar a la orilla de la tumba, ya caminan con la tristeza a veces de haber visto pasar el tiempo y no encontrar cambios que se debieron haber realizado sustanciales para que México se desarrollara teniendo tantos recursos naturales, porque hemos tenido recursos y tenemos todavía minerales de bosques, de selvas, de mar, de un mar territorial de 11,000 kilómetros cuadrados, de millas cuadradas y de 11,000 kilómetros a lo largo de las costas del Golfo y del Pacífico, y no lo hemos sabido aprovechar por falta de tecnología, por falta de recursos, por estar dentro de un mar también de corrupción. Y volviendo con lo nuestro, en el tenor de que estos jóvenes pues se van a perder, muchos de ellos se van a perder porque no van a poder desarrollar su potencialidad, porque no encontraron las herramientas y los elementos que los atendieran, porque la mamá estaba en el trabajo y el papá también estaba en el trabajo, y la criatura creció con un déficit afectivo, con un déficit, con una carencia emocional fundamental para que esa criatura llegara lejos. Recuerdo la lectura del artículo del señor doctor Limón, Arturo Limón, si no estoy equivocado corresponde a él, cuando un señor lleva al hijo rico, un rico lleva a su niño, y obviamente muy rico, para que conozca a una familia pobre, y lo lleva a un lugar de la comunidad rural, y el niño pues conoce y vive, ve cómo vive la gente, el entorno donde vive la gente, y cuando estaba cerca de ellos, dentro de la habitación y fuera de la habitación y en los alrededores, y ve cómo se mueven las criaturas de esa familia pobre, humilde, campesina, el niño regresa a la ciudad con su padre, que tiene riqueza y que tiene una gran residencia y que tiene alberca, y luego le pregunta el padre: ¿qué te pareció cuando tú ves cómo viven el niño pobre, cómo están en esas condiciones? El niño le voltea toda la situación y le dice: bueno, yo tengo aquí una alberca, papá, y ellos tienen un río, o tienen ahí cerca una laguna. Yo estoy aquí encerrado viendo la televisión y ellos escuchan el canto de las aves y el rumor del viento, y disfrutan de la lluvia y de los árboles, de tal manera que cualquier situación hace el comparativo, que resulta pues que el niño rico es el pobre y el pobre es el rico. Y claro que estamos hablando a través de esta parábola que ya también cambió mucho en sí por el deterioro y la deforestación que se ha hecho de nuestros propios recursos y las sequías y todo eso, pero la parábola es válida. Hay pobreza ahí de ese niño que está en el sector rico, que está hablando de una carencia afectiva, emocional, y que ve a aquellos niños del campo que corren, que saltan, que brincan, que van, que son felices, se meten al río, se trepan a los árboles, juegan con esto, persiguen a los animales, etcétera, comparten con los animales de la granja o de los que tengan allá a la mano. Ellos tienen pues
como decía el niño rico, yo tengo un perro, una mascota, y ellos tienen 3, 4, y así, no hablando solamente de los perritos, sino del gato y de la cabra, etcétera. Hay una parábola ahí muy interesante, pues, que señala lo afectivo y lo emocional. Aquí el ejemplo que yo he señalado en lo personal, porque me toca y siento que eso me dio a mí mucha fortaleza para salir adelante en momentos muy difíciles de mi vida, es el haber tenido una infancia feliz, a pesar de la orfandad, haber tenido una infancia feliz, de ir para donde yo quería ir, el campo, el río, el arroyo, los cerros, los canales de riego entre Saucillo y Delicias, que fue los lugares donde yo me crié, Saucillo y Delicias, en las granjas, en los viñedos, en los campos de trigo donde trabajé de niño, en los campos algodoneros, en los campos de las sandías. Esa infancia feliz me dio lo que el niño rico se está ambicionando también, una libertad y una alegría, aunque en casa generalmente hubiera nada más frijoles y tortillas y lo básico, huevos, lechita, etcétera, pero había limitaciones económicas, y de la infancia también me acuerdo de la niñez, con los mismos compañeros amigos como Manuel Acosta y Rogelio Rivera, que íbamos a veces a la escuela descalzos y éramos felices, y nos íbamos a los canales a bañarnos y éramos felices. Eso es fundamental, pues, para que la persona vaya viviendo sus etapas con armonía. Aunque hubiera limitaciones económicas, se viven las etapas y se llega a la adolescencia, y entonces uno tiene que ponderar, y en aquellos momentos como que no había ni quien nos dijera qué hacer con la adolescencia, ni qué había con lo de la depresión, o con lo del bullying, o con esto o con lo otro. Pero como era un ambiente sano, de alguna manera sano en el entorno emocional, en el entorno de valores de las familias que nos tocó, pues, vivir a nosotros como familia, y con los amigos también con sus familias bien integradas, pues nosotros superamos esa adolescencia e hicimos escuela, hicimos carrera. Ahí termino.